En lo alto de una colina rocosa en el corazón de Italia central, se levanta la majestuosa abadía de Montecassino, un lugar sagrado fundado en el año 529 por San Benito de Nursia, padre del monacato occidental. Durante siglos, aquel monasterio benedictino había resistido guerras, invasiones y terremotos, siendo testigo de la historia europea. Pero en 1944, en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, aquel lugar sagrado se convirtió en escenario de una de las batallas más encarnizadas, sangrientas y controvertidas de todo el conflicto, la batalla de Montecassino. Allí, entre muros milenarios, trincheras improvisadas y ruinas humeantes, se decidió el destino de la campaña aliada en Italia y, en gran medida, la suerte del frente europeo. Para entender Montecassino es necesario retroceder a 1943, cuando la guerra en el Mediterráneo parecía inclinarse a favor de los aliados. Tras la rendición de Italia en septiembre de ese año y la caída de Mussolini, Alemania reaccionó rápidamente ordenando a sus fuerzas ocupar la península y transformarla en una fortaleza defensiva. El mariscal de campo Albert Kesselring, comandante de las fuerzas alemanas en Italia, diseñó una serie de líneas defensivas que atravesaban la península de oeste a este, valiéndose de la geografía montañosa y de antiguos pueblos amurallados. La más temida de esas defensas era la línea Gustav, que se extendía desde el Tirreno hasta el Adriático, con un punto neurálgico, la abadía de Montecassino. Situada a más de 500 metros de altura, dominaba el valle del Liri, paso obligado para que los aliados pudieran avanzar hacia Roma. Romper esa línea significaba abrir la puerta hacia el corazón de Italia. El primer enfrentamiento serio en torno a Montecassino se produjo en enero de 1944. El 17 de enero comenzó el llamado Primer Asalto Aliado, protagonizado por tropas británicas, estadounidenses y coloniales. El objetivo era forzar el cruce del río Rapido y abrir brecha en las defensas alemanas. Sin embargo, las condiciones eran infernales. El terreno estaba inundado, los ríos eran rápidos y fangosos, y las colinas estaban fortificadas con nidos de ametralladoras, morteros y artillería pesada. Las divisiones estadounidenses, particularmente la 36a de Texas, sufrieron un verdadero infierno. Intentaron cruzar el Rapido bajo un diluvio de fuego alemán y fueron masacradas. Los sobrevivientes se retiraron con miles de bajas en uno de los episodios más trágicos de toda la campaña italiana. El fracaso fue estrepitoso y el nombre de Montecassino empezó a convertirse en sinónimo de obstinación y sangre. En medio de este primer intento, surgió un debate que marcaría toda la batalla. La abadía de Montecassino debía ser bombardeada o respetada. Para los aliados, existía la sospecha de que los alemanes estaban utilizando el monasterio como puesto de observación y fortaleza. Para los alemanes, en cambio, era un símbolo intocable. Y aunque habían fortificado las colinas circundantes, no ocuparon el interior de la abadía. Monjes y civiles se refugiaban entre sus muros, tratando de escapar del infierno que se desataba alrededor. La decisión final llegó el 15 de febrero de 1944. Cientos de bombarderos aliados, incluyendo B-17 y B-25, lanzaron toneladas de bombas sobre Montecassino, reduciendo a escombros el monasterio milenario. La destrucción fue total. Bóvedas, frescos, bibliotecas, todo quedó pulverizado en cuestión de horas. El mundo quedó horrorizado. El Vaticano protestó. Intelectuales de todo el planeta lamentaron la pérdida cultural, y el propio Kesselring, irónicamente, se benefició del desastre. Pues al quedar destruida, la abadía en ruinas se transformó en una auténtica fortaleza natural para los paracaidistas alemanes de la Primera División, quienes convirtieron las piedras caídas en trincheras inexpugnables. El bombardeo, lejos de facilitar la tarea aliada, la complicó aún más.
El segundo asalto llegó poco después, en febrero de 1944, esta vez liderado por las tropas neozelandesas del general Bernard Freyberg y apoyadas por contingentes indios y gurkhas. Su plan consistía en rodear la colina y tomar las posiciones alemanas en los pueblos de alrededor, como Cassino. El avance fue brutal y desesperado. Los soldados indios intentaron escalar montañas empinadas bajo fuego constante, mientras los gurkhas se lanzaban con cuchillos en la oscuridad contra posiciones alemanas. Pero cada metro ganado costaba decenas de vidas. Cassino, un pequeño pueblo al pie de la abadía, quedó reducido a un montón de escombros tras bombardeos y combates casa por casa. A pesar de la valentía de las tropas coloniales, el asalto fracasó. Los alemanes, especialmente los paracaidistas, resistieron como rocas. Se decía que eran los leones de Monte Cassino, soldados entrenados para morir antes que retroceder. En marzo de 1944 tuvo lugar el tercer asalto, aún más desesperado. Esta vez se utilizaron tropas polacas y unidades británicas. Durante semanas, los aliados lanzaron ataques combinados de artillería, infantería y blindados contra las ruinas de Cassino y las laderas de la colina. Las condiciones eran dantescas: barro, frío, explosiones constantes, cadáveres sin enterrar que llenaban el aire de peste. Los soldados luchaban por conquistar ruinas que los alemanes convertían en trampas mortales. En este tercer intento, nuevamente, el resultado fue el fracaso. Los aliados se estrellaron contra un muro de resistencia. Los alemanes no cedían y cada colina conquistada costaba ríos de sangre. Finalmente, en mayo de 1944, llegó el cuarto y definitivo asalto, conocido como la Operación Diadema. Esta vez, los aliados reunieron fuerzas colosales: británicos, estadounidenses, franceses, polacos, neozelandeses, indios, canadienses, sudafricanos y más. Era un ejército multinacional decidido a romper de una vez por todas la línea Gustav. La clave estuvo en la participación del segundo cuerpo de ejército polaco, bajo el mando del general Władysław Anders. Los polacos, muchos de ellos exiliados que habían perdido su patria a manos de alemanes y soviéticos, juraron que conquistarían Monte Cassino o morirían en el intento. El ataque comenzó el 11 de mayo de 1944 con un bombardeo masivo de artillería. Durante días, las colinas retumbaron bajo un rugido ensordecedor. Luego vino el asalto. Los polacos treparon por los riscos, avanzaron entre ruinas y soportaron contraataques desesperados. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal. Hombres cayendo, gritos, explosiones y banderas ondeando entre piedras calcinadas. Finalmente, el 18 de mayo, después de meses de batalla, los paracaidistas alemanes se retiraron silenciosamente durante la noche. Al amanecer, los soldados polacos alcanzaron las ruinas de la abadía. Fue un momento solemne. Entre el humo y los escombros, los polacos izaron su bandera blanca y roja sobre las ruinas de Monte Cassino, seguida poco después por la bandera británica. El silencio tras la tormenta era sepulcral. Había terminado una de las batallas más crueles de la guerra. El precio, sin embargo, fue escalofriante. La batalla de Monte Cassino duró 4 meses, de enero a mayo de 1944, y dejó un saldo de más de 200.000 bajas entre ambos bandos. Cassino quedó arrasada, la abadía destruida y miles de soldados de diversas naciones dejaron sus vidas en aquellas colinas. Fue un cementerio de pueblos enteros. Pero la línea Gustav estaba rota y los aliados pudieron finalmente avanzar hacia Roma, que sería liberada el 4 de junio de 1944. El impacto de Monte Cassino fue enorme, no solo en lo militar, sino en lo cultural y humano. La destrucción de la abadía se convirtió en símbolo de la barbarie de la guerra moderna, del poder devastador de los bombardeos aéreos y de las decisiones estratégicas que arrasaban con siglos de historia. Para muchos,
Aquel ataque fue un error militar y moral, pues la destrucción de la abadía solo benefició a los defensores alemanes. Para otros era inevitable. En la guerra, la sospecha y la urgencia no dejan espacio para la contemplación. Los testimonios de soldados que participaron en Montecassino hablan de un infierno que pocos podían imaginar. Tropas indias que murieron congeladas en las montañas, soldados polacos que treparon colinas imposibles, gurkas que lucharon cuerpo a cuerpo en la oscuridad, franceses que avanzaron con valentía y alemanes que, atrincherados, resistieron hasta el último aliento. Fue una batalla verdaderamente internacional, una prueba del sacrificio compartido de millones en la lucha contra el nazismo. Después de la guerra, la abadía de Montecassino fue reconstruida con ayuda de toda la cristiandad, piedra por piedra, hasta recuperar su esplendor. Hoy, sobre la colina, se alza nuevamente el monasterio, no solo como símbolo religioso, sino como memorial de todos aquellos que murieron en aquella batalla. Los cementerios de Montecassino, donde reposan soldados polacos, británicos, franceses, alemanes e italianos, son recordatorio eterno de que la guerra se cobra siempre el precio más alto. La batalla de Montecassino también dejó lecciones militares. Mostró cómo las fortificaciones naturales, combinadas con tropas decididas, pueden detener durante meses a ejércitos superiores en número y armamento. Mostró también los límites del poder aéreo, pues el bombardeo de la abadía no trajo la victoria, sino un nuevo obstáculo, y mostró el valor humano en su máxima expresión, desde la resistencia alemana hasta el sacrificio polaco. Hoy, al hablar de Montecassino, no solo recordamos una batalla, sino un símbolo de la Segunda Guerra Mundial, un lugar donde lo sagrado y lo profano se mezclaron, donde la fe y la destrucción convivieron, donde la humanidad mostró su capacidad de resistencia y al mismo tiempo de autodestrucción. Montecassino fue la llave hacia Roma, pero también fue la tumba de miles, y su recuerdo perdura como advertencia, como enseñanza y como legado. El eco de las bombas, los rezos de los monjes, los gritos de los soldados y el silencio posterior todavía parecen flotar entre aquellas colinas. Porque Montecassino no es solo un capítulo de la historia militar, es una herida en la memoria de Europa. Una herida que, al recordarla, nos obliga a reflexionar sobre el costo de la guerra y sobre el precio de la libertad.